Uy, 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 uy. Esto es más difícil de lo que yo pensaba. No, hombre, no te preocupes. Vamos poquito a poquito. Y recuerda mis 5 pilares. Primero, conocer. ¡Ping! Ahora conozco este cuadro. Segundo, observar. Observar en la vida real cómo funciona esto. Cuando alguien lo dice, cuando lo vemos escrito, también lo podéis observar aquí. ¿Vale? Primero conocer, luego observar. Tercero, practicar. Tenemos que intentar practicar y luego vamos a practicar nosotros, ¿vale? Cuarto, comprender. Cuando estamos practicando, poco a poco empezamos a comprenderlo. El problema es que a veces esto no es igual que nuestra lengua nativa y necesitamos tiempo para asimilarlo, para comprenderlo. Y quinto, integrar. De repente, esto ya es automático y lo decimos automáticamente, como los nativos. Ah. Recordad que el complemento indirecto siempre lleva a, que puede ser una persona o un animal, y que siempre es una persona o un animal. Por ejemplo, a Juan, una tercera persona, le gusta el fútbol, pero yo puedo decir a mi perra Lola le gustan las chucherías. Avión. Suena un avión. Ay, mi Loli. Ay, mi Loli. Oh, qué bonita. Sí, es muy simpática. Bueno, ya conocéis el cuadro. Ahora os dejo observarlo. Ah, ¿le queréis hacer una foto? Muy bien, Marcos. Genial, Marcos. Perfecto. Voy. La siguiente etapa sería practicar, pero para practicar necesitamos conocer. Creo que sí, pero me pasa como con los juegos. Siempre empiezo a jugar sin comprender bien las reglas. Claro, Jeremy, es igual. Cuando vamos a jugar un juego, necesitamos conocer las reglas. Hay reglas muy fáciles, depende del juego. Hay reglas muy complejas, depende del juego. Entonces, primero leemos las reglas, tratamos de comprender, pero necesitamos practicar para poder comprender. ¿Y no te pasa que cuando estás jugando vas comprendiendo mejor las reglas? Sí, eso me pasa. Y eso no me pasa. Bueno, pues esto es igual. Yo hago lo mismo. Cuando empezamos a jugar, necesitamos las reglas al lado para consultarlas, para recordarlas y poco a poco las vamos integrando. ¿Vale? Ah, vale. Esto es igual. Primero conocemos la regla, luego cuando empecemos a practicar tenemos que mirar la regla e intentar construir frases, intentar practicar. Después de un tiempo practicando, las reglas ya las tenemos aquí dentro, no necesitamos mirar esto. Y un buen día, practicando, lo vamos a integrar y va a salir solo. Y al final de la partida ya las conoces. Ya puedes volver a jugar sin mirar las reglas. Ya conoces el juego. Genial, Marcos.
Y no hay que agobiarse, no hay que estresarse, hay que respetar el tiempo de aprender, el tiempo de integrar, el tiempo de comprender, sin estrés. Hay que tomárselo como un juego, ¿vale? Vale, pues ahora lo voy a borrar y vemos cómo funciona este verbo gustar y los verbos inversos. Descarga de mi web el verbo gustar y otros verbos inversos. Encontrarás otros ejemplos y frases para practicar. Y si quieres pasar una semana con mi familia cerca de Madrid, trabajar la lengua, estudiar un poco de gramática, practicar muchísimo, visitar lugares fantásticos, contáctame por mail, dejo los enlaces en la descripción. ¡Hasta pronto!